Es interesante, porque hay mucha gente que dice que para ser un buen predicador uno debe de usar símbolos. Uno debe de hablar de algo físico y luego hacer la conexión de esa cosa física a algo espiritual. Pero ¿quién fue el primer predicador? Bueno, el Señor. La misma cena de Pascua es una manera en que el pueblo de Israel recordaba la fidelidad de Dios a su pueblo sobre lo largo de la historia usando símbolos. Las tazas de vino que tenían en la mesa, la matza que era símbolo del pan sin levadura que tenían que preparar antes de salir de Egipcio. El hueso del cordero que simbolizaba la sangre del cordero con lo cual marcaban sus puertas para que el ángel de la muerte no llegaba. Toda la cena era una forma maravillosa de Dios recordarle al pueblo de la fidelidad de Dios. Y cada vez que nosotros estamos por recibir la Santa Cena, estamos en la historia desde el comienzo del mundo de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Ayer, literalmente había más de 500 personas en esta iglesia y estábamos enterrando a la esposa de Nataniel. Tal vez ustedes se acuerdan de él. Siempre funciona como Ujiere, un señor mayor de Liberia. 2 años y medio antes estábamos enterrando a su hijo, que no tenía ni 30 años. Y ayer a su esposa, 2 años y medio después, y honestamente como su pastora les digo que falleció de un corazón roto. Pero lo lindo para mí en medio de todo eso es que ese señor de estatura baja sale de la primera banca, entra al púlpito y él dice: mi casa van a servirle al Señor. Y en ese momento se sentía que sus rodillas temblaban, que necesitaba agarrarse del púlpito para hacer la declaración, pero él estaba haciendo una declaración en base de la fidelidad de Dios sobre lo largo de la historia, porque en ese mismo momento solo dolor sentía. Y Jesús nos recuerda que cuando estamos allí para recibir la Santa Cena, estamos en comunión con un Dios que ha estado actuando sobre lo largo de la historia, aun cuando nuestras vidas no están en las condiciones que quisiéramos. Quiero que ustedes contemplan experiencias suyas de recibir la Santa Cena. Tal vez tienen momentos en los cuales fue muy conmovedor. Yo me acuerdo siendo niña, cuando íbamos a la iglesia de mis abuelos, la misma iglesia donde mis padres se casaron en el medio oeste de Michigan. Y como niña a mí me encantaba tomar la Santa Cena en la iglesia de mi abuelita porque tenían las copitas chiquitas. Y como niña yo pensé, tan linda, que todo el mundo tiene su propio vasito. Y yo venía en las noches buenas que estábamos con mi abuela a recibir la Santa Cena y me sentí muy especial como niña, porque cada quien recibía su copita. Otra cosa que me acuerdo de la Santa Cena, tal vez se acuerdan ustedes de Jim Davis, un señor mayor blanco de muchos años en la congregación. Su esposa le dio demencia, perdió de completo su noción. Ese señor bajaba del coro, se ponía allí, esperaba que le traía la mano de su esposa. Y aunque ella no sabía qué estaba pasando, él tomaba la Santa Cena hasta que ella falleció con la mano de ella en el suyo. Ese hombre sabía que un matrimonio requiere de la presencia de Dios. Me acuerdo otro niño de esta misma congregación que le gustaba venir y le gustaba tomar pedazo tras pedazo tras pedazo de pan, un banquete enorme. Y lo que más me fascinaba es que su mamá le permitía,
porque el niño estaba aprendiendo que hay abundancia en la mesa de Dios. Me acuerdo de una señora pastora que había sido víctima de violencia doméstica, que contaba que le llevó años quebrar el pan, porque para ella ese símbolo de un cuerpo quebrantado era un símbolo muy difícil, hasta que ella podía ver la gracia de Dios que le dio vida, podía hacerlo. Y doy gracias a mi esposo, que en su corazón de corazones es jesuita, y más con el Papa que tenemos. El sacramento tan sagrado para el contexto católico. Entonces yo les pregunto, cuando reciben la Santa Cena, ¿qué vienen a recibir? ¿Qué piensan? ¿Qué sientan que el Señor está haciendo? Una de las cosas para mí lindas de nuestra iglesia metodista es que tenemos una mesa abierta. Como Jesús mismo dijo, ¿no era Moisés que les dio pan? Cuando estaban caminando en el desierto era el Señor. Esa mesa, en el entender metodista, no le corresponde ni a mí, ni a la iglesia. ¿Le corresponde a quién? A Jesucristo, que partió su vida. Por lo tanto, es una mesa abierta. El fundador del metodismo, Juan Wesley, fue muy diferente en su entender del sacramento de la Santa Cena, a pesar del hecho que para él era un sacramento y tenía que ser consagrado por un pastor o pastora. Él creía que cualquier persona que quería estar en comunión con Jesucristo estaba invitado a recibirlo. Lo único necesario es querer estar en comunión con Dios. Cuenta una historia, una señora profesora que llegó a ser diácona de una universidad, que una de las cosas que le hizo ser cristiana es cuando estaba cuestionando, su mami le llevó de regreso al pueblo donde la mami había crecido. Y la mami la llevó a su iglesia pequeña metodista, y allí la mami estaba yendo no porque era súper religiosa, porque allí había conocido a ¿quiénes? A todos sus amigos. Entonces va la mujer con su mami a esa iglesia de su infancia, y cuando está allí el pastor da el llamado a la Santa Cena, dice la señora que me sentí un querer tan fuerte de ir a la mesa. Quería estar en comunión con Dios. Y no es esa la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia, para estar en comunión con nuestro Dios. Estamos invitados a una cena que está hecha con recetas antiguas de redención y de alivio. Samantha leyó por nosotros Éxodo 6:6-7, y allí hay 4 promesas de Dios que están presentes en la mesa de Pascua cuando el pueblo judío celebra en la mesa. Las promesas son los siguientes, leen conmigo. Éxodo 6, la primera promesa es que yo soy el Señor. Yo te prometo, dice Dios, que yo soy tu Dios. Y además de ser el Señor, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Ahora usted y yo no nos sentimos oprimidos por egipcios, pero puede ser que usted está en un punto en tu vida donde no quiere estar. Y el Señor está declarando, donde estás ahora no es donde te va a quedar. Yo te voy a sacar de ahí, porque yo soy tu Dios. Allí no te vas a quedar. Tu vida va a llegar a ser más que eso, porque yo soy el Señor que les voy a quitar de encima la opresión, lo que sea que tiene. Levanta la mano si Dios te va a quitar la opresión. Esa es la cosa. Es una cena antigua con promesas necesarias de hoy.
Segundo, dice el Señor, voy a librarlos de su esclavitud. A veces hay opresión sobre usted y sobre mí, pero en medio de esa opresión, nosotros y nuestros propios pecados comienzan a mezclar con la opresión y nos volvemos amargos. Nos volvemos duros de corazón, nos volvemos incapaces de ver. Y dice el Señor, yo les voy a quitar la esclavitud. ¿Qué te está esclavizando ahora? ¿Qué te tiene atado? ¿Qué es la promesa de Dios en esa mesa que va a cumplir en tu vida? La tercera cosa es que yo voy a librarlos con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Yo les voy a redimir. ¿Sabe qué significa ser redimido? Es que el Señor nos levanta de donde estamos y nos comienza a comprar y pulir de tal manera que volvemos a tener el valor que teníamos antes. ¿Quién se siente gastado por la vida? ¿Ah? Uno dice, ay Señor, yo no soy quien era antes. Yo vengo con tantos golpes, tantas inquietudes, tantas necesidades. El Señor dice, yo tengo la capacidad de redimirles, de restaurarles, de traerles de nuevo a la condición en la cual yo les creí. Y últimamente dice, yo haré de ustedes mi pueblo y yo seré, ¿qué? Su Dios. La promesa más grande de Dios sobre nosotros es que nosotros le pertenecemos a Dios y Dios pertenece a nosotros. Y así estamos invitados a la mesa del Señor, con promesas antiguas que se hacen relevantes hoy. Segundo, vamos a Mateo 26. Muchas veces cuando nos acercamos a la presencia de Dios, estamos más conscientes. ¿Seré yo, Señor, que te voy a traicionar? ¿Seré yo, Señor, que tengo pecado en mi vida? Y ya la realidad de la pregunta es que sí. Cada uno de nosotros venimos con pecados que nos hace traicionar a nuestro Dios a cada turno. No es solamente Judas. Y en ese apuro de sentir esa ansiedad que no quiero ser la persona, Señor, ¿qué hace Judas? Se va. Que no es lo que quiere Jesús. No dice. Yo quiero que mi cena expone las necesidades en tu corazón, pero yo quiero que mi cena te hace venir a quedarte en la mesa conmigo. ¿Cuántas veces al acercarse a la presencia de Dios han sentido realmente un deseo de huir? ¿Quién lo ha sentido? Señor, tu presencia invoca muchas cosas. Pero el Señor dice, el Padre no me mandó para que yo perdiera ni uno. Estoy aquí para recibirles todos a quien soy. Finalmente, llegamos a Juan 6. En Juan 6 la gente le está siguiendo a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué le están siguiendo en Juan 6? Por pan. Porque Jesús le ha dado pan. Ha multiplicado pan. Y Jesús dice, si están aquí siguiéndome simplemente por lo que yo te puedo dar en esta vida, están equivocados. ¿Por qué? Porque ese pan hoy te lo vas a comer y mañana va a estar con hambre otra vez. Pero necesite ese pan de vida, ese pan del cielo, esa presencia de Dios que sacia en una manera que nada más puede. Al venir a la mesa de Dios, somos invitados a participar en el Señor, llenando nuestras necesidades más profundas. Así que hoy día, que vamos a participar en la Santa Cena, no nos perdemos de vista
la historia más grande que solamente nosotros. No nos perdamos de vista la fidelidad de Dios, que en tu vida ha sido fiel a personas que tal vez usted ni siquiera conocía de sus antepasados. Hoy día, cuando llega con humildad a recibir, no huye de los pecados que necesitan ser perdonados. Más bien, déselos a Dios, que Él trabaje en nuestros corazones. Y finalmente, busquemos ese pan de vida, ese Dios que no se llena de las cosas temporales de nuestras vidas, más bien de lo espiritual, que nos da la paz, la fortaleza, la gracia y el entender de seguir adelante. En el nombre santo de nuestro Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos